Se ha producido ya una primera explosión en la cola del tren que las cámaras no han captado. Confundidos, los viajeros salen, pero pocos corren, no son aún conscientes de lo que ha sucedido. 6 segundos después se produce la segunda explosión, esta vez en mitad del tren. La onda expansiva es tremenda, la gente comienza a correr despavorida, pero solo pasan 2 segundos cuando se produce esta enorme detonación en la cabecera. Muchos de los que huían escaleras arriba han caído, atrapados en esta impresionante bola de fuego. Un espeso humo negro lo cubre todo. Unos pocos supervivientes que habían logrado llegar a lo alto de la escalera logran huir aterrados. Hasta última hora del día 11, los trenes no fueron alterados. En ese día se estuvo atendiendo a las víctimas y retirando muestras. Sobre las 22:30 se dio la orden de retirada de los trenes con el fin de reanudar el servicio al día siguiente. En esa noche se retiró a Vicálvaro el tren de Santa Eugenia, mientras se llevaba a Vallecas el tren del Pozo, quedando en el aparcamiento de esa estación uno de sus coches. El tren de Atocha se empezó a mover durante esa noche para llevarlo a Santa Catalina. En la mañana del día 12 pasaba junto al tren de Tellez, pero sus coches explotados estaban asombrosamente limpios. En la propia estación se había retirado mucho material de los focos de las explosiones. Los escenarios del crimen estaban completamente destruidos el día 12. ¿Qué se hizo con todo ese material? En cuanto al tren de Tellez, sus coches explotados se partieron por la mitad y se trasladaron en camión a los talleres de Renfe en Villaverde. Pero antes, también se limpiaron a fondo sus coches explotados. Basta con observar la limpieza a fondo que se hizo en su coche 5. Así quedó tras la explosión. Y así se estuvo retirando masivamente material de ese coche con presencia y participación policial. Al final, quedó limpio. El material se retiró en camiones. Y de todo eso, lo único que al parecer llegó al laboratorio para su análisis fue este mísero clavito. ¿A dónde se llevó todo lo demás? Esta asombrosa destrucción de los escenarios del crimen no impidió que se desarrollase el juicio sin que se pidiese explicación alguna de esa destrucción. Al plantearse finalmente el asunto en los recursos ante el Tribunal Supremo, este se limitó a afirmar en su sentencia que puede resultar sorprendente tan apresurada destrucción que impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad. Pero ahí quedó todo. La destrucción era sorprendente, pero no se investigó y se dio carpetazo al asunto. Presentamos sobre estos gráficos los sitios en los que los trenes fueron atacados y los lugares a los que fueron trasladados a partir de la noche del día 11. El tren de Atocha se llevó a Santa Catalina. Los coches explotados en Tellez se trasladaron en camiones a Villaverde Bajo. Todo el tren del Pozo, salvo su coche 5 que se llevó al aparcamiento de la estación, se llevó a Vallecas y luego su otro coche explotado a Villaverde. El tren de Santa Eugenia se llevó a Vicálvaro. El tren de Atocha se empezó a mover en la noche del día 11. Fue remolcado por la vía. A las 8 de la mañana del día 12 estaba fuera de la estación. Sobre las 13 pasaba por Tellez y por la tarde llegó a Santa Catalina. Llegó a Santa Catalina y se siguió trabajando en sus coches explotados. Finalmente, en Santa Catalina se realizó el desguace a partir del día 16. Los coches explotados del tren de Tellez se partieron por la mitad y se cargaron en camiones. En esos camiones fueron trasladados a los talleres de Renfe en Villaverde. Ese traslado se hizo a partir de la noche del día 12 y durante el día 13. El día 13 se pudo ver ese insólito convoy por las calles de Madrid.
Al final, esos medios coches destrozados quedaron almacenados en un rincón del taller de Renfe en Villaverde Bajo. En los días siguientes, la policía continuó visitando los despojos de este tren, trabajando en ellos y recogiendo un material que al parecer no llegó al laboratorio. Ante las protestas de los vecinos próximos al taller, el día 15 los coches más visibles fueron cubiertos con lonas. Finalmente, se realizó el desguace a partir del día 17. Todo el tren del Pozo, salvo su coche 5, se trasladó por la propia vía hasta la estación de Vallecas, en donde estuvo detenido y sometido a inspección policial. En Vallecas se extrajo del tren una de las 23 muestras que llegaron a la pericial de explosivos. Desde Vallecas, este tren fue trasladado al taller de Renfe en Villaverde. Y en Villaverde se siguió con la investigación policial. Su coche 4 fue desguazado en Villaverde. En cuanto al coche 5 de este tren del Pozo, retirado del resto del tren seguramente porque su estado no permitía su traslado por la vía, fue llevado al aparcamiento público de la propia estación del Pozo. Allí quedó tapado con una gran lona. Las personas que acudieron a votar el día 14 al cercano colegio electoral lo vieron así tapado. Y se siguió investigando bajo la lona. De ese coche se extrajo en ese lugar, el día 12, otra de las 23 muestras que llegaron a la pericial. El día 15, una vez pasada la jornada electoral, se retiró la lona que lo cubría y se procedió con gran rapidez a destruir, ante todo, el foco de la explosión, mientras se seguía investigando lo que iba quedando, antes de que fuera destruido. El mismo día 15 se terminó de desguazar allí mismo, en el aparcamiento de la estación, todo lo que quedaba de ese coche 5 del Pozo. Y la policía estaba presente contemplando el destrozo de ese escenario del crimen, destrozo sin duda aprobado y ordenado por quien tenía potestad para ello. Mientras tanto, los agentes policiales siguieron allí, rebuscando y escudriñando entre los restos del desguace que iban dejando las máquinas diseminados por el suelo del aparcamiento. No hay noticias de qué ocurrió con ese material que con tanto interés recogían esos agentes el día 15. Al parecer, nada de ello llegó al laboratorio. Las máquinas terminaron su trabajo. Nadie se lo impidió. Nadie pidió explicaciones por ello. Nadie buscó al responsable de tal desastre. Recordemos que hasta el Supremo se limitó a decir que puede resultar sorprendente tan apresurada destrucción. Y ahí quedó todo.